Ya estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este martes 13 de noviembre del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Petroenergía. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Quien ya nos acompaña es el doctor Fernando Santos, experto petrolero, con quien vamos a analizar el mercado petrolero ecuatoriano y los precios. Fernando, buenos días y bienvenido. Buenos días, Susanita. Gracias por invitarme. Con muchísimo gusto. Amigos, iniciamos con los precios del petróleo a esta hora. El WTI está en 79,91 con tendencia a la baja, el Brent en 82,68 con tendencia a la baja y el gas natural en 5,576 también con tendencia a la baja. En cuanto a los minerales, el oro está en 1,763,43 dólares la onza con tendencia al alza. La plata en 22,64 dólares la onza con tendencia al alza. Y el cobre en 9,584,50 dólares la tonelada, también con tendencia al alza. Bueno, de esta manera damos inicio ya a la entrevista, Fernando, para analizar el mercado petrolero ecuatoriano. Por favor, coméntanos, ya que Petroecuador preveía la recuperación de su producción a 400,000 barriles diarios, esto era en marzo, ¿verdad? De este año, marzo del 2021. Sin embargo, en la actualidad, la producción está en 374,000. Ha bajado. En ese momento estábamos en 397,000. ¿Cómo entender esto? Bien, muy buenos días a ti, a tu audiencia. El mercado petrolero ha tenido una recuperación extraordinaria. El precio de casi 80 dólares, el día de ayer llegó a 80 dólares el WTI, no se veía desde el 2014. Es decir, hace 7 años no veíamos un precio tan alto. ¿Por qué está tan alto? Hagamos una brevísima recapitulación. En marzo del 2020, hace un año y medio, por efectos de la pandemia, el mundo se confinó para evitar la propagación del virus. La gente no salía, no circulaba, los almacenes estaban cerrados, los aviones parados, los barcos igual. Esto determinó una reducción enorme de la demanda petrolera y, por supuesto, se fueron abajo los precios. Llegó a 15 dólares, 12 dólares un barril de WTI. Ante esta catástrofe, los productores principales de la OPEP, el presidente de la OPEP, el ministro de Arabia Saudita, un príncipe saudita, convocó a una reunión de todos los productores de petróleo, incluido el Ecuador. El señor ministro Ortiz y yo asistimos virtualmente a esta reunión, en la cual el ministro de Arabia Saudita dijo: señores productores de petróleo, si no bajamos la producción, el precio seguirá por el suelo. Así es que recomendamos una bajada, tomemos la decisión de reducir la producción del OPEP y de los no OPEP que querían, que voluntariamente contribuyan. Ahí estaba Rusia, ahí estaba México, ahí estaba Argentina, Colombia también asistió a esa reunión. Entonces, los productores principales, tanto dentro de la OPEP cuanto fuera, decidieron rebajar 10 millones de barriles al día la producción, retirar del mercado 10 millones. Esto fue un sacrificio inmenso. Obviamente se compensó porque los precios volvieron a estabilizarse. Esta reducción debía durar hasta que el mundo vuelva a la normalidad. Gracias a las vacunas ha vuelto antes de lo esperado y de pronto la demanda ha surgido ya en muchos países y hay normalidad absoluta, inclusive en el Ecuador casi absoluta. Pero la OPEP, un poquito cuidadosa de que no vuelva una nueva epidemia, ha seguido
controlando la producción. Entonces, la demanda ha subido, pero no la oferta. Esto en economía significa precios más altos. Eso ha llevado a los casi $80 el barril. Esas son las buenas noticias. Por supuesto, un precio del barril tan alto causa problemas a los importadores y es motivo también de inflación porque sube el precio del petróleo y los derivados del petróleo se incrementan. Entonces ya hay presión ante los productores, Arabia Saudita, el Kuwait, los Emiratos Árabes, la misma Rusia, a que incrementen la producción y que enfríen un poquito los precios. Así es que, en mi opinión, se ha llegado a una cúspide. Hay alguien que habla de 100, $200 el barril, me parece un poco exagerado. Yo creo que se quedarán en 80 el WTI, que es un excelente precio, porque para el Ecuador hay que recordar que como Venezuela está en el suelo en la producción, un país que producía 3 millones de barriles por día, hoy está en 500,000 barriles, lo mismo que el Ecuador. Ese crudo venezolano ya no va a los Estados Unidos y es crudo pesado que las refinerías americanas necesitan para mezclar con el crudo liviano. Entonces, como no hay de Venezuela el crudo pesado, lo compran del Ecuador y nuestro precio ha subido. Así es que estamos en cuanto a precio maravillosamente. Pero siempre una moneda tiene dos caras, ¿verdad? Esas son las buenas noticias. Las malas noticias, la producción local está cayendo, como tú misma lo has mencionado. Petroecuador no encuentra la fórmula para incrementar la producción. No tiene la tecnología, no tiene el dinero, depende del Ministerio de Finanzas. Entonces, si bien nos estamos aprovechando de esta bonanza petrolera, pero podríamos hacerlo mejor. Hay que tomar decisiones para incrementar la producción rápidamente, no hacer declaraciones, vamos a ir a cierta cantidad de petróleo, sino producirlo efectivamente. Así es que los precios seguirán altos, porque hay un tercer elemento, que el precio del gas, el gas y el petróleo compiten unos con otros. El gas era el pariente pobre de la familia del petróleo, se vendía bastante bajo, pero porque las fuentes alternas de energía, la solar, la eólica, por los problemas climáticos no funcionan bien, el mundo se ha volcado a comprar gas. Así es. El gas en Europa se ha cuadruplicado el precio en un año, pero 4 veces más. Entonces, si un barril de gas equivalente a uno de petróleo costaba hace un año $40, hoy cuesta $160 el barril de gas equivalente a un barril de petróleo. Entonces la gente dice, yo no compro el gas en Europa ni en Asia, que es muy caro, voy por petróleo, y eso incrementa la demanda de petróleo. Así es que para el petróleo estamos pasando y vamos a pasar unos 2, 3 años maravillosos. Pero para el Ecuador, si nos pongamos las pilas, como se dice, y produzcamos más para beneficiarnos de estos buenos precios. Sí, como tú lo señalas, pues la producción de Petroecuador ha bajado, en lugar de subir o mantenerse, pues ha bajado de lo que vemos de marzo de este mismo año a octubre 13, que estamos el día de hoy. Por otro lado, los ingresos para el Estado con el nuevo precio, con los nuevos precios que hemos visto este último mes, con los altos precios del barril de petróleo, pues también representa mayores ingresos para el Estado, ¿verdad? Pero también, claro, lo que tú señalas es los costos de los productos terminados que nosotros importamos, obviamente también suben los precios. Entonces, claro, es un balance que hay que tienen que tomar en cuenta las autoridades. Pero por otro lado, también el tema de los subsidios. Entiendo que tenemos ingresos por más de $900 millones de ingresos por la eliminación paulatina de los subsidios en base al decreto de mayo del año pasado. Así es, Susanita. Mira, tú has hecho un muy buen resumen. Como sube el precio del petróleo, suben todos los derivados. He escuchado a los señores de la CONAIE quejarse con justa razón de que los fertilizantes
y los fungicidas y los plaguicidas están más caros. Por supuesto, son hechos de petróleo, Claro, son pero no, commodities. esto no es problema del gobierno ecuatoriano, esto es problema de la OPEP y vayan a insultarle al presidente que es el ministro de Arabia Saudita y no al presidente Lazo, ¿verdad? Lamentablemente el Ecuador es un importador de petróleo porque no ha desarrollado la industria petroquímica. Al estar en manos de Petroecuador, todo el monopolio petrolero no les ha importado, ¿verdad? Lo más fácil es sacar petróleo y venderlo, pero hacer un esfuerzo de pensar, de planificar una industria petroquímica, jamás. Bueno, esa es otra historia. También los precios de los combustibles suben. El Ecuador es un importador de combustibles. Acabo de leer, de escuchar hace un par de minutos una muy buena noticia en un sentido. En septiembre de este año se han vendido un número récord de automotores. Qué maravilla para los vendedores de automotores y para la gente que los usa. Pero qué mala cosa para el fisco, porque todos esos usan gasolina importada, diésel importado, porque nuestras refinerías no funcionan bien. Así es que el Ecuador exporta 120 millones de barriles de crudo al año, pero importa 60 millones de barriles de combustibles. O sea que por cada dólar que ganamos en la exportación, perdemos 50 centavos en la importación. Obviamente, si se sube, se pone a precio a nivel internacional el galón de gasolina y diésel aquí, eso amortigua la pérdida. Pero también eso nos lleva a otra consideración. Aceleremos el proceso de rectificar y repotenciar nuestras refinerías. La refinería de Esmeraldas funciona pésimamente mal, pese a que se gastaron 1.500 millones de dólares en tiempo de Correa. Yo creo que es hora de poner esa refinería en manos privadas, que la repare, que mejore su rendimiento para evitar la importación. Así es que nos está cayendo del cielo el maná, la plata por el nuevo precio del petróleo, pero también nos invita a ser creativos, a buscar más petróleo, a mejorar el esquema de refinación para importar menos derivados, no quedarnos sentadotes contando la plata. No, Claro, pero así es que sí, mi querido algo hay que Fulper, en hacer. ese sentido, por supuesto, o sea, entiendo que el gobierno nacional dentro de su plan, ¿verdad? De su decreto, ¿verdad? Que sacó para la reactivación del sector hidrocarburífero, pues tiene el tema de la concesión de las refinerías. Esperaríamos que se realicen durante este año también para que los contratos se firmen el próximo año. Pero por otro lado, sabemos y estamos viendo, y la verdad que el pueblo ecuatoriano lo está sintiendo, y es el incremento de los precios altos, tanto de la gasolina como del diésel. Como te decía, en el momento, ya el gobierno ecuatoriano ha eliminado mucho del porcentaje de los subsidios. Entenderíamos que la equiparación con los precios de la gasolina, por ejemplo, de la gasolina extra, se equipararía en un par de meses a nivel internacional. En este momento estamos en 2.50 cuando el diésel está en 1.69. O sea, hemos tenido un incremento bastante importante en cuanto a los precios de los combustibles. ¿Cómo entender eso y cómo hacer que de esta forma, cómo compensar que todos estos valores de los subsidios que ya no están siendo pagados por el gobierno ecuatoriano regresen al pueblo, a la ciudadanía? Sí, muy buena pregunta. Mira, Susanita, yo trabajé con el señor ministro Ortiz cuando se hizo el sistema de bandas, ¿verdad? Y Así es. éramos felices porque cuando cayó a $35 el precio del barril de petróleo en el mercado internacional, con los precios antiguos a $1.80 la gasolina extra y a $1 el diésel, no había subsidio, no había subsidio. Entonces, que se hayan incrementado los precios del petróleo en el mercado internacional no es culpa del gobierno, es culpa de la mecánica del comercio internacional del que somos interdependientes.
pero la verdad es que hay que vender los precios, los productos a los precios que tiene que ser el precio de mercado. Si uno va a un supermercado y compra una manzana, le dicen vale $1.10, uno quisiera que cueste 40 centavos, ¿verdad? Pero así es el precio del mercado, entonces tenemos que acostumbrarnos a pagar el precio del mercado. Pero bien, lo que tú anotas es muy sensato. 50 años hemos estado acostumbrados a subsidios, desde los años 70 en que brotó el petróleo del Oriente. La gasolina siempre ha sido subsidiada y el diésel. Así es. Entonces, el esquema económico se ha acostumbrado a ese subsidio y el levantar el subsidio va a causar caos, va a causar molestias, va a causar problemas económicos a los más débiles, no al rico. Yo creo que, por ejemplo, el señor Álvaro Noboa, que es el dueño de la mayor flota de camiones en el país por sus haciendas bananeras, se ha de reír cuando le ve al señor Issa defendiendo el precio bajo del diésel, ha de decir, señor, ¿por qué me defiende a mí? Si yo puedo pagar el nuevo precio. Así es que hagamos una distinción. Aquellos, los transportistas, ¿verdad? De carga, de pasajeros, los taxistas sí son afectados, pero no la clase media ni la clase alta. Entonces, por eso se ha hablado de la focalización. A aquel que le afecte el incremento, que se le compense. Lamentablemente, en eso se está ya varios meses, ya se pidió a una consultora que haga un estudio y aparentemente una parte de los transportistas están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Claro, nadie siempre está contento con todo, ¿no? Pero hay que ir a la focalización. Además, el ingreso extra que signifique el nuevo precio, el mayor precio de los combustibles, como tú lo dices, debe ir a las partes más debilitadas de la sociedad, debe incrementarse el bono de desarrollo humano que se llama, para que aquellas familias que realmente están en la pobreza, en la clase media baja, tengan la posibilidad de pagar un mayor pasaje, de pagar un poquito más por la carga, los productos que son transportados. Así es que hablar con justicia social. Se ha contratado una consultora, esta ya ha terminado sus estudios, no los he visto, ojalá sean sensatos, pero sí, que no vaya esto para pagar más burocracia, más viajes de la burocracia, más prebendas de la burocracia, sería terrible, ¿no? Así es que ese dinero que se lo dé cuentas al país de que ha revertido en beneficio de los más necesitados. Sí, hablando también de cuántos serán los ingresos proyectados para el gobierno nacional en este año, en virtud de cuánto fue que colocaron dentro del presupuesto el precio del barril de petróleo, ¿verdad? Que estaba en 59.50. Entiendo. Sí, pongámosle a 60, que se ha proyectado el promedio del barril, que se venda a 75, son $15, por 120 millones de barriles son 1.800 más de 2.000 millones millones, cerca de 2.000 millones. De ahí que se vayan unos 900 en importaciones, unos más de 1.000 millones de ingresos extras, lo cual es importante para el país. Y el país recauda 14.000 millones en impuestos, esto es casi un 8%. Es si así llueve que no escampe, como se dice, es una buena ayuda. Claro que sí. Entonces quiere decir que el gobierno nacional tendrá suficiente dinero para poder realizar obras sociales, que es lo que se espera, ¿no? En temas de educación, en temas de salud, en temas de beneficios sociales para la ciudadanía. Así es, mira, yo creo que la magnífica obra de vacunación, se han comprado las vacunas sin ningún problema, además sin ningún escándalo, esto hay que reconocerlo. Quizás parte del dinero petrolero ha sido para comprar vacunas. Hay que mirar a lo social, ¿verdad? Lamentablemente los gobiernos, Correa era
solo pensaba en la corrupción, cómo enriquecer a los ministros y a los miembros de la burocracia. El presidente Moreno lamentablemente actuó como un presidente interino, no quería tomar decisiones, decía, ¿cuándo me voy? No creo que lo haya hecho mal, pero tampoco tuvo una iniciativa. Le veo al presidente Lasso sí con iniciativa de lo social, porque realmente por la pandemia y por las condiciones históricas del país, la pobreza es monstruosa. Aquí de 10 personas en capacidad de trabajar, apenas 3 tienen un empleo fijo y seguro y estable. El resto sobreviven, gracias a Dios. Así es que hay que pensar en ellos y el dinero extra petrolero usarlos en los que más necesitan. Así es, tengo comentarios de algunas personas que están interactuando y están siguiéndonos a través de nuestro Face Live de Petroenergía. Víctor Peralta nos dice, se debería enfocar a la administración de la minería, la cual está afectando a los recursos que pertenecen a los 17 millones de ecuatorianos, donde unos cuantos están sacando beneficio propio. El ejemplo no lo voy a comentar, eso es muy personal de este señor. Mira, Susanita, el Ecuador es una historia de un producto que reemplaza a otro, ¿verdad? Tuvimos la época del cacao, vinieron las plagas y lo reemplazamos con el banano. Se acabó el banano y lo reemplazamos con el petróleo. Siempre Santa Marianita de Jesús allá arriba nos compensa un daño con una bendición. La minería es la solución, es el reemplazo del petróleo. Este país es riquísimo en minerales. Tenemos unas minas espectaculares. En el año 2019, a fines del año 2019, luego de un viacrucis que puede escribirse novelas, 2 compañías, la compañía Ludling y la compañía EXA, luego de 25 años de lucha, lograron poner en producción sus minas. Y hoy, y el año 2020, al siguiente año de que comenzó esta producción, ya exportamos más minerales que flores, una industria que tiene 40 años. Por supuesto, cuarto Este país rubro. sí, exactamente. Este es un país riquísimo en minerales. En Imbabura, esta mina, Buenos Aires, puede ser una mina más grande que las de Sudáfrica. La mina Yurimagua puede ser más grande en cobre que la mina El Teniente de Chile. Podemos nadar en dinero literalmente si permitimos la explotación minera, pero se ha hecho un tabú contra la minería. Y yo creo que los enemigos de la minería son los mineros ilegales, porque cuando viene una gran minera con un gran prestigio a defender en todo el mundo, tiene que hacerlo bien, someterse a las reglas del cuidado ambiental, de la responsabilidad social, y tiene el dinero y la experiencia. Los mineros informales echan cianuro y mercurio y envenenan a medio Ecuador. Así es, tenemos conocimiento de Esos son los que están atrás de la gran minería. las grandes mineras. Entonces, las grandes mineras internacionales, pues ellos tienen que cumplir con una serie de parámetros que vienen ya desde afuera para todo lo que es la protección ambiental, el relacionamiento con la comunidad, o sea, tienen parámetros muy estrictos que deben cumplir, aparte de toda la normativa ecuatoriana. Exactamente, tienen un nombre que defender. Si hacen un daño en el Ecuador, en su casa matriz, hay un boicot y le meten a la cárcel al gerente. ¿Acaso en el mundo hay reglas muy estrictas para el cuidado ambiental máximo? Hoy que la sociedad está consciente del daño ambiental y del problema climático. Entonces, y hay grandes mineras interesadas en el Ecuador, pero no, ahí está que no, que van a dañar el agua. En el Azuay, con todo respeto a esta noble provincia, los enemigos de la minería son enemigos de la ciencia. Dicen que la minería va a contaminar las fuentes de agua. Si la minería está abajo y el agua arriba, los minerales no pueden subir. Eso sería atentar contra la ley de la gravedad. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, claro, pero atrás están estos mineros ilegales que dicen, no,
cuidemos el medio ambiente, que no vengan las transnacionales. Si no vienen las transnacionales, vendrán los depredadores del medio ambiente. Así es que, por favor, yo creo que debe haber un gran debate y destrabar estos candados que impiden que la minería se desarrolle en el Ecuador. Es el futuro del país. Un país puede ser rico. En el año 1804, el barón de Humboldt que vino al Ecuador, que dijo la famosa frase: el Ecuador es un mendigo sentado sobre una mina de oro. Un país que se moría de hambre y lleno de riquezas, pero no las desarrollaba. Entonces, la minería es el futuro del país, pero hay que destrabarla, hay que quitarle este tabú, hay que quitarle estos complejos, hay que hacer un análisis científico. Si creen que va a causar daño una explotación minera, que se pongan profesores de las mejores universidades, delegados de ONGs serias y responsables, que cuiden el medio ambiente, pero dejen desarrollar la minería. Esa es la solución. Un país pobre que puede pasar a ser rico rápidamente, no millonario, pero aliviar sus necesidades. Quitémonos esta venda de los ojos, este tabú. Un Tengo país en el siglo XXI. dos comentarios más. Alexander Tello nos dice, no creo que el brindar bonos o incrementar los mismos es una solución. Eso es como dar caridad. Se debe mejorar y cambiar los contratos petroleros y mineros, eliminar la minería ilegal y erradicar la corrupción de todo ámbito. Esto es lo que afecta al desarrollo del país. Y también nos comenta, dice, estimado ingeniero Santos, se ha demostrado técnica y económicamente que el enfoque que le dan los gobiernos a los subsidios no es el real. La privatización no es lo ideal porque los réditos económicos se llevan a mayor parte de la empresa privada y no el Estado. Y el Estado es el que pone la infraestructura. Quisiera un comentario final, mi querido Fernando, sobre este comentario también que nos hace Alexander Tello. Discrepo con todo respeto, ¿verdad? Eso es una visión socialista de la sociedad que no la comparto, y creo que ya murió en el año 1989 con la terminación, con la caída del muro de Berlín, de que el Estado soberano debería hacer todo. No. El Estado tiene nobles funciones: la educación, la salud, la seguridad. Los negocios tienen que hacerlos de empresa privada. Le quiero recordar al ilustre preguntante: ¿quién se robó 1.500 millones de dólares en la refinería del Pacífico? No fueron privados, fue el Estado. ¿Quién se robó 1.200 millones en la fallida reparación de Esmeraldas? El Estado. Así es que el Estado debe irse a dedicarse a sus nobles propósitos, no ser la fuente de corrupción. En segundo lugar, no soy un experto en asuntos sociales, pero el bono de desarrollo humano que fue creado por los organismos internacionales ha permitido una red de protección a los más pobres, que por lo menos les permite comer. El hambre en el Ecuador, no hay hambre. Es un país con un porcentaje altísimo de gente a nivel de pobreza, pero no hay hambre gracias al bono de desarrollo humano, que no es un invento ecuatoriano. Los organismos internacionales lo diseñaron y lo puso en vigencia el presidente Maguad. Así es que bien manejado, hasta en los Estados Unidos. En los Estados Unidos un pobre va y le dan los bonos que se llama de alimentación, ¿verdad? En Europa un desempleado le dan el bono del desempleado. En Asia también le dan el bono cuando no tiene que comer. Por supuesto, crear fuentes de trabajo sería lo mejor. Es caridad, reconozco, pero el que está muriéndose de hambre, no, hay que ayudarle de una manera transitoria, que puede ser por algún tiempo. Así es que el bono de desarrollo humano, que repito, no es una creación ecuatoriana, sino de los organismos de crédito internacionales, es la mejor solución que se ha encontrado provisionalmente para ayudar a los que están en situación muy, muy vulnerable. Fernando, en pocas palabras, ¿qué le espera al mercado petrolero ecuatoriano? ¿Qué nos espera? En cuanto a precios, estabilidad.
podemos beneficiarnos de la producción siempre que se haga Petroecuador a un lado. Petroecuador no tiene el dinero, con todo respeto, no tiene la tecnología, usa tecnología de los años 70, y que se abra el país a la inversión privada de tecnología y de capital y que se incremente la producción, pero que se lo haga rápido, porque estos años de precios altos no van a durar mucho. El mundo está consciente de que el petróleo es el causante del cambio del problema climático, y los días del petróleo están contados, no en días, no en semanas, no en meses, pero sí en pocos años. Así es que inversión y mayor producción para beneficiarnos de los precios altos del petróleo que seguirán por algún buen tiempo. Y para cerrar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál será el precio de la gasolina para el próximo 12 de noviembre en virtud de la escalada del precio del petróleo? Tomando en consideración que los precios que nosotros tenemos es a mes caído. Sí, ¿cómo es el 5% de 2.50? Será 12 centavos, un poquito más, ¿verdad? Entonces será 2.62. Pero yo creo que ya nos estamos acercando al precio internacional. Yo creo que en 2 o 3 meses yo creo que hasta el fin de año ya la gasolina no va a subir. El diésel todavía tiene un trecho que recorrer, pero yo estoy seguro, ya los precios del OPEP no van a subir más, de 80 no van a subir más, así es que con 2.80 la gasolina, 2.75 ya es el precio internacional. Ahí se quedará por lo menos la gasolina extra. El tema del diésel, pues tenemos un camino más largo en virtud de que se modificó, ¿verdad? El decreto y se bajó su valor a un 3%, más o menos, de lo que estaba. Así es bastante gradual el incremento, entonces eso alarga el momento de llegar al precio internacional. Muchísimas gracias por esta entrevista, Fernando. Gracias, Susanita. A la orden. Gracias, hasta luego. Agradecemos al doctor Fernando Santos, quien nos acompañó esta mañana en una entrevista para analizar el mercado petrolero ecuatoriano y los precios de los combustibles. Amigos, gracias por acompañarnos este miércoles 13 de octubre del 2021. Los esperamos la próxima semana con más información. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias y recuerda que esta y todas nuestras entrevistas las puedes ver a través de nuestra página web www.petroenergia.info. Muchísimas gracias.